Buenas noches, ¿se escucha? Sí, doctora. Me avisen si no avanza o algo así, ¿ya? Bueno, el tema es inflamación, que tiene bastantes definiciones, pero una de las más conocidas es que es un mecanismo de defensa del organismo a través de sus tejidos vivos vascularizados contra una injuria o agresión local. Siempre en todos los temas que han sido el fisiopato vamos a ver o tratar bien injuria, que es una lesión, un golpe, una infección es una injuria, una noxa también son sus sinónimos, o agresión local. O sea, es una palabra injuria que van a ver en todo lo que es fisiopatología, porque esto es lo que gatilla, lo que inicia, lo que provoca un defecto, ¿no? Una injuria o una noxa. Inflamación no es más que una respuesta del organismo a la lesión, destrucción tisular, reacciones inmunológicas o productos microbianos. La clasificación clásica dice que puede ser aguda, está mediado por los polimorfos nucleares, que ya lo habíamos avanzado en la clase previa, como de las unidades formadoras de colonia van convirtiéndose en granulocitos, luego monocitos, y etcétera, etcétera, ¿verdad? En esa misma línea están los polimorfos nucleares y la inflamación crónica determinada por infiltrado leucocitario. Ahora, siempre yo les muestro esto porque a veces cuando leemos el tema en el libro, como que leemos su título 1, respuesta por polimorfos nucleares, su título número 2, respuesta leucocitaria, su título número 3, población. En realidad, todos los eventos que van sucediendo empiezan al mismo tiempo. Por eso es como una carrera. ¿Qué es lo que sucede? Que en algún momento se va a adelantar los polimorfos nucleares, pero eso no significa que los leucocitos no se han activado. Ya se han activado. Por eso la respuesta inflamatoria suele perpetuarse o ser corta. Depende mucho de cuán rápido vayan saliendo todos, de quién gane a quién, y porque así como empiezan el equipo proinflamatorio va Doctora, ¿sí? Doctora, ¿no se está cambiando sus diapositivas o tal vez no lo está cambiando? Ay, por eso les dije que me avisen. Está bien. Así. Entonces, van avanzando todos, es una carrera donde puede ir el equipo antiinflamatorio, proinflamatorio, y todos comienzan a la vez. Entonces, existen diferentes sucesos o diferentes noxas o diferentes injurias que van a provocar la inflamación. La clásica es cuando hay una invasión por patógenos o restos celulares, lo que hablábamos la anterior vez, ¿no? Los glicopódicos apicáridos, los de los gram negativos, los papiloglicanos, los gram negativos, el galactomanano en los hongos, o sea, cada uno va a tener ciertas diferencias en lo que es la pared celular de las bacterias, de los microorganismos, los cuales esta pared celular va a definir muchas cosas, invasión de patógenos y restos celulares, sus mismas toxinas, lo que van a hacer que esta invasión va a entrar en el torrente sanguíneo. ¿Qué sé yo? Una neumonía, ¿no? Que va a localizarse una bacteria que entra por la vía aérea superior y llega a la vía aérea inferior y se va a localizar en los bronquios y finalmente en los alveolos. Entonces, va a haber esta invasión de patógenos y restos celulares que va a llegar a la sangre
y que va a activar nuestra primera línea, ¿no? Como ya habíamos visto, los macrófagos. Entonces, se activan los macrófagos y este macrófago, ¿no? Va a empezar esto van a llevar al lado en inmunología. Van a ver la reacción de antígeno en el cuerpo, van a ver complejos de histocompatibilidad mayor, se va a activar cierto tipo de complemento, etcétera. O sea, según sea el patógeno, ya sean lisocarios, glucanos, paracomananos, toxinas, exotocinas, etcétera, van a activar una serie de respuestas del sistema inmune. Un sistema inmune ya sea mediado por células o la inmunidad por citocinas. Entonces se va a activar una u otra, se va a activar mediante el reconocimiento, ¿no? Se va a activar y estas células van a ir a activar y van a empezar ahí interferones y demás. También van a ver las famosas aquí, los presentadores de antígeno, etcétera, glicosanoides, van a ir a activar el macrófago y a la par van a ir liberándose los famosos, las sustancias químicas que ya les hemos conocido en fiebre, ¿no? Interleucina 1, el factor de humoral, lo que activa el endotelio, ¿no? O sea, no es tan fácil como que directamente van activando, sino que tiene que haber un reconocimiento, son las presentadoras de antígeno, se activa el macrófago, finalmente van a activar el endotelio. ¿Qué va a suceder en el endotelio? Recuerden ustedes en fisiología que el endotelio no simplemente es la unión de una célula con otra célula. Estos tienen gap junctions, tienen diferentes tipos de uniones, ¿no? Entonces, estas uniones entre el epitelio se van a, entre comillas, abrir, se van a multiplicar. ¿Para qué? Para que pueda haber una extravasación de líquido y proteínas plasmáticas. ¿Por qué? Porque, ¿qué te dice el macrófago? A mi endotelio está llegando una invasión de patógenos, tienes que reaccionar, ¿no? Entonces, el endotelio es uno de los órganos más ampliamente distribuidos en toda la economía humana. Entonces, dice el endotelio, reacciona, por favor, necesito que me ayudes, porque yo solito no voy a poder contar los patógenos. Entonces, ¿qué hace el endotelio? Reacciona. ¿Cuál es su reacción? De los vasos, estamos hablando de endotelios, de los vasos, ¿verdad? Van a ver la extravasación de líquido, proteínas plasmáticas, inflamación de fibrina, van a salir de los vasos con el fin de ir a capturar, ir a neutralizar, que sería un término mejor, para neutralizar esta invasión de patógenos, neutralizar esta injuria, neutralizar esta náusea, ¿no? Ese es el objetivo. Parece relativamente fácil, pero como les había dicho, en cada uno de estos pasos, incluso la activación del endotelio no se activa así por sí, ¿no? Tienen que haber muchas moléculas de interleucinas y demás para que activen. Y se va a activar no solo la sangre, como ustedes saben, en la sangre tenemos elementos formes, ¿no? Los glóbulos blancos, las plaquetas y los glóbulos rojos, que tenemos en el plasma. Entonces, los eritrocitos, las plaquetas van a empezar, los glóbulos blancos van a empezar a provocar esto, y finalmente el reclutamiento de células inmunológicas están circulando dentro de la sangre de los linfocitos B, los linfocitos B, los natural killer, etcétera, y van a empezar a hacer el reclutamiento para mandar a los neutrófilos y demás a la batalla. Entonces, ¿quiénes son uno de los primeros puntos son los macrófagos, los de las células, de la línea celular de la inmunidad, pero ya después vienen los neutrófilos. Lo clásico que nos enseñan es, cuando yo me doy un golpe, aquí me doy un golpe y se inflama, se hincha. No sé si a alguna vez les ha pasado que se da un golpe fuerte en su mano, por ejemplo, y se hincha. Entonces, y a veces o se revienta o a veces sale líquido, ¿no? O lo clásico de de un sistema o de una ampolla. Entonces, ¿qué sucede? En la ampolla se hincha y se hace como una bolsita y se revienta.
¿Qué creen que es eso que sale, que se revienta? Son neutrófilos muertos, son este líquido que ha salido de proteínas, tiene fibrina, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al tratar de neutralizar el neutrófilo, por ejemplo, los neutrófilos son los héroes del sistema inmunológico, porque al tratar de neutralizar, matan, lo engloban, y al englobar mueren ellos, mueren los neutrófilos. Entonces, son células de detritus, son células muertas, son neutrófilos muertos, son estas trabasación del líquido y todo eso conforma ese tipo de líquidos en la inflamación. Ahora lo mismo pasa, por ejemplo, cuando te operan de apéndice, no sé si cuántos serán operados de apéndice, pero a veces se hacen seromas, ¿no? O sea, se acumula líquido debajo de la heridita. Entonces ha habido esta situación, se ha activado un respuesta inflamatoria y o cuando les operan y les dejan con drenajes, entonces te evita siempre un débito seromático, seroso, ¿no? Entonces estos débitos siempre van a estar mientras haya una osa. Entonces, en primer lugar, obviamente es la activación del macrófago que va a estar determinado en el tejido conectivo y después va a pasar a la activación endotelial. Y aquí cuando ya los tejidos sufren un daño, una injuria, una noxa o son infectados, se produce un inmediato cambio de la microcirculación. En este momento se producen o se presentan los famosos signos de Celsius, ¿no? ¿Cuáles son esos signos de Celsius? Rubor, calor, dolor, tumor e impotencia funcional. Entonces, ¿por qué está terminado el rubor? Por la vasodilatación de los vasos. Habíamos dicho que las uniones, estas uniones se van a ensanchar, se van a abrir, se van a modificar y eso va a producir que el vaso se vasodilate y esa vasodilatación va a permitir que haya extravasación de líquido. Entonces, ahí tenemos vasodilatación. La misma vasodilatación, además de que va a dar ese color rubicundo, nos va a dar el calor. El dolor va a estar mediado, como ya ustedes saben, ya hemos repasado el tema, con la distensión de los tejidos y presencia de mediadores químicos. O sea, hay un golpe que te ha lesionado, se va a aumentar de volumen el famoso edema o tumor, y ese tumor va a provocar distensión de los tejidos y presencia de mediadores, los cuales van a determinar dolor, tumor, vasodilatación del exudado y la impotencia funcional. Y esto es lo clásico. Ustedes alguna vez se han caído, se han chocado su rodilla, han manejado una bici, se han caído, estaban jugando fútbol y les han pateado, qué sé yo. Pero han tenido todos estos signos de Celsius cuando han tenido una inflamación. Ahí está el clásico dibujo que nos representa los 5 signos de Celsius. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ingresa una noxa? Vamos a tener en primer lugar, a nivel de la vasculatura, una vasoconstricción inicial. ¿Por qué? Porque tiene que haber un cambio de flujo. Ya detectan los vasos sanguíneos que ha habido una lesión, lo primero que hacen es vasocontraerse, ¿no? Esto preparándose para el segundo cambio, que es la vasodilatación. La vasodilatación viene junto con los cambios de la permeabilidad vascular y finalmente la participación leucocitaria. Y esto es como que vamos desglosando nuestro primer dibujo de aquí, que vamos viendo. Aquí se activa el endotelio y como se activa primero vasoconstricción y luego vasodilatación y finalmente la participación leucocitaria. Entonces esa participación leucocitaria es un poquito amplia. ¿Por qué? Porque tiene una serie de pasos, ¿no? Cómo se activa el endotelio y van funcionando o se van adheriendo ciertas moléculas o proteínas que van a hacer activación leucocitaria. ¿De qué se trata? De que en primer lugar van a ser los macrófagos los que van a hacer el contacto y mediante selectinas y directinas van a hacer el famoso rodamiento. Esos macrófagos tienen que rodar e ir aproximándose hacia adentro de la célula. Entonces hacen el contacto, el rodamiento también por selectinas y quimiosinas, por superfamilias inmunoglobulinas integrinas hacen la adhesión. Esto, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de terapia intensiva de sepsis,
existen una serie de moléculas, de superfamilias, inmunoglobulinas. ¿Por qué algunos pacientes son más sépticos que otros? ¿O por qué a algunos les da sepsis y otros no? Porque tienen diferencias genéticas donde estas selectinas, estas quinesinas, estas superfamilias integrinas, las ICAM, las PECAM, etcétera, son mucho más fuertes. Hacen mucho más contacto, más rodamiento, más adhesión y rápidamente, en vez de iniciar una respuesta inflamatoria débil, inician una respuesta inflamatoria fuerte, ¿no? Entonces, tiene su base genética también. Entonces, haces el contacto, rodamiento, adhesión y finalmente la extravasación, donde no va a entrar entero, pero se tiene como que deformar. No sé si alguna vez han visto, por ejemplo, eso pasado, alguna vez he visto como un ratón que ha entrado a través debajo de una puerta, no entra pues así como que se deforma, es como plastilina, se vuelve todo plano y luego pasan, igualitos son los glóbulos blancos, es como una plastilina masa que tiene que pasar y se elonga, se ensancha, se hace planito, pasa y ya después llega dentro del endotelio o dentro del vaso. ¿Para qué? Para filmar más linfocinas, quimicinas, opsoninas y activación endotelial y finalmente el foco inflamatorio. Se dice mucho en la sepsis, el endotelio va a ser quien va a marcar, va a definir cuán severa es o no esa sepsis. Si está muy dañado el endotelio o si hay mucha estimulación, muchos agentes que van a estimular el endotelio, la respuesta sistémica inflamatoria irregulada va a ser muy potente. Entonces aquí también empieza a jugar lo que habíamos hablado de inmunología, el complemento y la inflamación. Lo que habíamos dicho es el cambio de flujo normal, vamos a tener la arteriola, la vena, vamos a ver que está ya paso. Los vasos están en un calibre muy normal y cuando ya está inflamado cambia el calibre, se engresa, se vasodilata. ¿Para qué? Para que haya el incremento de flujo sanguíneo, que significa hay una noxa, tenemos que ir todos. Entonces, como tienen que ir todos, van todos en bola y tienen que ir más rápido. Entonces, se incrementa el flujo. En segundo lugar, va a haber el edema. ¿Por qué? Porque va a ir saliendo, va a haber esa extravasación y se da los depósitos de fibrina, proteínas y plasma, y finalmente la migración de neutrófilos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da. Y aquí, esto es un tema, por ejemplo, que lo vemos en esto de la vasodilatación, el edema y demás, edema agudo de pulmón, ¿no? Nosotros tenemos que dentro de la sangre vamos a tener la sangre, pero no solo va a haber los glóbulos rojos, la plaqueta, los glóbulos blancos, sino van a tener proteínas, y una de esas proteínas es la albúmina. Esta albúmina nos va a determinar una presión oncótica. Esto es, en física viene la ley de Ohm, ¿no? La ley de, sí, es la de Ohm, donde por un lado va a haber una presión hacia dentro del vaso y dentro del vaso va a haber otra presión hacia afuera del vaso, ¿no? Como el objetivo de que entre ambas presiones como que choquen y todo se mantenga dentro del vaso. Entonces, esta albúmina va a determinar que dentro del vaso, dentro de la sangre, se mantenga la presión oncótica. Eventualmente hay fugas y esto lo va a reabsorber la linfa en el intersticio. Pero cuando ya la barrera está muy disrupcionada, está muy alterada, van a salir las proteínas, la albúmina y demás, van a provocar el edema y el famoso exudado. Los cambios en la permeabilidad vascular van a estar determinados tanto por el tipo de lesión. No es lo mismo una lesión directa donde, miren, hay un corte, entonces hay un corte, se inflama directamente
no es lo mismo que venga determinado por bacterias, endotoxina, etc. Entonces, va a determinar los cambios de la vascularidad. Y finalmente, la participación depositaria, lo que habíamos hablado, el rolling, la marginación, el deslizamiento, la adherencia, la quimiotaxis, el reconocimiento y el englobamiento, así como los leucocitos se atraviesan la pared, finalmente la fagocitosis, destrucción o degradación y liberación de productos leucocitarios. Entonces, habíamos visto este dibujo en unos diapositivos atrás, donde inicia todo con la marginación y rodamiento. Tenemos un polímero nuclear y miren cómo tiene diferentes proteínas de membrana, la L-selectina, las beta-1-integrinas, que van a tener diferentes cadenas, alfa, beta, que van a tener diferentes formas, ya sean onduladas, ya sean más rectas, etcétera. Cada proteína, la beta 1, la beta 2, las proteínas similares a la homocina, etcétera, van a tener una diferente forma que van a con el endotelio. El endotelio tiene como hemos dicho, la BCAM, la ICAM, etcétera, van a engarzar, van a coincidir, esta L-selectina con el glicam, esta beta 1 con el BCAM 1, esta beta-integrina con el ICAM 1, estas proteínas similares a la homocina con las T-selectinas, y se van a juntar, van a engranar, van a engarzar. Entonces engarzan y se va a activar la superfamilia de las inmunoglobulinas y van a empezar su rodamiento, ¿no? Estas están expresadas en toda la célula y esto va a ir rodando, ¿no? Y van a ir a adherirse a las proteínas del endotelio, ¿no? Que son proteínas integrinas y demás. Aquí entonces se van adheriendo y al final van a hacer la transmigración en la diapédesis que ocurre luego de la adhesión, ¿no? Al endotelio, y van a ingresar finalmente con nuestro proceso de deformación a la célula, ¿no? Y otra vez es importante porque a veces esto preguntan, ¿no? Las selectivas están involucradas en el rol y en la activación, las integrinas en la activación y en la adhesión, y en la transmigración la afectan, ¿no? Y finalmente la quimiotaxis y la activación de la quimiotaxis del leucocito va a seguir un gradiente químico, ya sea por productos bacterianos, por activación del complemento, por citoquinas, por metabolitos de ácido araquidónico. Finalmente se va a dar la fagocitosis de granulación y el leucocito reconoce el material a fagocitar mediante opsominas, para ello cuenta con receptores específicos. ¿Qué es lo que sucede? Que una vez que entra el leucocito a la sangre y hay una bacteria, por ejemplo, esta bacteria, mediante sus opsominas, la bacteria, van a ir a los receptores de opsonina del leucocito. Y miren cómo este azulito va a entrar aquí y este rojo aquí, y van a hacer su fijación. Y empieza, ¿cuál es el objetivo de esta célula? Es morir y fagocitar a la vez. Es fagocitar que se lo coma y que lo mate. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces se hace la fijación, empieza la captación y empieza a formar los fagolisosomas, la degranulación, miren cómo lo envuelven con sus enzimas lipolíticas y demás, empiezan el proceso de lisis y se lo comen, ¿no? Entonces, luego del englobamiento, la vacuola fagocítica, o sea, se forman vacuolas que son partes de la célula que van a producir enzimas líticas y generan un fagolisosoma, una enzima lítica es un fagolisosoma, y así se descarga el contenido hacia el interior y hacia el exterior y forman especies reactivas del oxígeno. Esto, lo malo que,
parece fácil como que se lo traga la bacteria, pero fíjense que en este proceso de formación de lisosomas se van liberando sustancias que pueden ser dañinas y estas también perpetúan parte de la inflamación. Entonces, ¿qué tenemos en la inflamación? Entonces, en la inflamación vamos a tener toda una serie de reacciones y toda una serie de moléculas que van a participar, ¿no? Ya habíamos dicho que la inflamación va a ser un balance o un desbalance entre lo proinflamatorio y lo antiinflamatorio. Por proinflamatorio vamos a tener los procoagulantes, los antifibrinolíticos y a ciertas moléculas. El tromboxano, el factor de von Willebrand, el factor de cloro de plaquetas, proteínas de adhesión como el CAM, el activador de plasminógeno, las células de adhesión vascular, el factor tisular, ¿no? Entonces van a estar aquí el activador de plaquetas, hemos dicho, entonces todas estas células, la S-lectina y la P-selectina, van a dar los proinflamatorios. Y los antiinflamatorios van a estar los anticoagulantes, los profibrinolíticos y van a estar este tipo de moléculas, la proteína endotelial del receptor C, van a estar la trombomodulina, van a estar la prostaciclina, van a estar todas estas sustancias que entre una y otra, estas por ejemplo son los famosos tromboxano y demás procoagulantes, ¿no? Y aquí van a estar los anticoagulantes. Entonces, ese desequilibrio en la inflamación va a determinar cuánto dura o no esa inflamación. Ahora, en la inflamación habíamos dicho que cuando se activa y ya dentro del vaso sanguíneo van a activarse una parte muy importante que se va a alterar la coagulación y va a estar liderada por las plaquetas, ¿no? Las plaquetas per se, o sea, por sí solas, pueden provocar una inflamación, ¿no? Entonces, la inflamación va a activar que la plaqueta produzca trombina, también va a estar mediado por los tromboxanos, el von Willebrand, ¿no? El factor de von Willebrand, y los proinflamatorios, las citoquinas, y estos, el factor de cloro de plaquetas, haciendo toxinas en la sepsis, y se va a activar la trombina. Entonces se va a activar la plaqueta. ¿Qué va a hacer la plaqueta? Va a activar moléculas de adhesión como el fibrinógeno, la fibronectina, la vitronectina, la P-selectina, factores de crecimiento, citoquinas y quimiosinas, factores de coagulación, inhibidores de la fibrinólisis y micropartículas que van a ir a provocar efecto procoagulante y anticoagulante. A la vez, esto es una carrera donde todo se activa, lo bueno y lo malo. La inflamación también va a activar las moléculas proinflamatorias, ¿no? Sobre todo cómo se relaciona la inflamación con la coagulación mediante los factores el factor tisular, el factor endotelial, los fosfolípidos van a ir a activar las cadenas de trombóticas, ¿no? Mediante la activación del factor tisular, va a activar del 10 al 10A, activado, esto del 9 al 9A, etcétera, para activar la trombina, el fibrinógeno y finalmente la fibrina. Si se dan cuenta, en algún momento hemos dicho, se va a extravasar y producir fibrina, pero imagínense cuántos pasos para que se active y se libere la fibrina. Lo mismo en los mecanismos anticoagulantes, los tres mayores mecanismos anticoagulantes relacionados a la inflamación son el mecanismo de la antitrombina, el inhibidor del factor tisular y el sistema de proteínas C. Entonces, este factor inhibidor del factor tisular, ¿no? Va a estimular el factor
tisular, el factor 7A, por la misma vía de antitrombina va a activar el 9 y el 8. Finalmente se van a activar el 10 y el 5, y los cuales van a activar la trombina para convertir el hidrógeno a fibrina. O sea, hay dos vías importantes mediante el factor tisular o mediante antitrombina y proteína C. Cuando ya hablamos de lo que es el efecto fibrinolítico, ¿no?, que induce la inflamación, también van a estar ahí mediando lo del endotelio, los factores proinflamatorios, la disminución de la disminución del activador plasminógeno, del activador de plasminógeno-retinasa, van a estar el inhibidor activador de plasminógeno, quienes van a activar plasminógeno-plasmina, hidrógeno, hasta los famosos productos de degradación de la fibrina. Entonces vamos a tener que va a haber toda una serie de mediadores que van a ser mediadores celulares y otros hepáticos. Los hepáticos, porque ya se han dado cuenta que hemos hablado de bastantes mediadores de la coagulación, el factor 12, el complemento, que tienen que ver mucho con la actividad hepática, y aquí se van a estar todo lo que son los complementos y el famoso el C5B9, que es el complejo de la membrana, el sistema de ciminas y de coagulación. Y por otro lado vamos a tener mediadores que van a estar liberados de la célula, de los mastocitos, plaquetas, neutrófilos, leucocitos, plaquetas, macrófagos, que van a provocar la liberación de mediadores como la histamina, serotonina, enzimas glicosinales, leucotrienos, plaquetas, oxidocitocinas, etc. El complemento lo van a ver con más detalle al año en sus clases de inmunología, pero es como es el complemento. Al final, ¿qué es lo que buscamos el complemento? El C5-9, que es el complejo de ataque a la membrana. Cuando el leucocito reconoce esta partícula C5-9, dice ya, esto es como que aquí, esto lo tenemos que matar, no importa cómo, pero esto es como que es una marca donde dice ya, esto muere. Entonces, y lo pueden poner a la bacteria, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo se forma ese famoso complejo de ataque a la membrana? Entonces, se va a formar por tres vías el complemento: por la vía principal, por la vía de la lecitina o por la vía alternativa. Entonces, el complemento, que sea por antígeno anticuerpo, por complejos, antígeno anticuerpo por IgG o IgM, van a activar el complemento 1. Es muy similar a cómo se activa la coagulación, ¿no?, el factor 7, al 7A, etcétera, igual. Se van activando, el C1 se activa, el C4 más el C2 se unen, activan la clásica vía del C4B2B, y junto con el 5 y el 3 se van a unir y van a formar el 5A. La vía de la lecitina igual empieza en el C1, solo que aquí actúa más el C3, el C5 y finalmente el C5B, que se activa con el C6, C7, C8, C9 y finalmente el complejo de ataque. La vía alternativa, lo mismo, empieza en el C3, va a haber una vía alternativa con un estabilizador de proteína que puede terminar en la vía de la lecitina o finalmente en otra vía que va a activar el C5. Y ahora lo que hemos visto en la anterior clase, cuando hemos hablado del dolor, lo hemos visto en la famosa vía del ácido araquidónico, que va a seguir la ciclooxigenasa, la 5-lipoxigenasa, y que de ahí nos van a dar los leucotrienos, los leucotrienos C, D, E, B, nos van a dar la vía de la lipoxigenasa, la lipoxina A, la lipoxina B, y por la ciclooxigenasa las prostaglandinas, las prostaglandinas G, las prostaglandinas H, que van a empezar a activar la prostaciclina, los tromboxanos y la prostaglandina D, E y E. Entonces, ahí vean en el rosado cada una de las funciones que tiene.
para provocar quimiotaxis, vasoconstricción, broncoespasmo, vasodilatación, estimulación de la lesión de monocitos, vasodilatación, edema, vasoconstricción, agregación plaquetaria. Entonces, tenemos que tener como que un resumen de todas las citoquinas y quimoquinas involucradas. La interleucina 1, que va a aumentar el flujo sanguíneo, va a producir fiebre, estimula a otros mediadores, el famoso factor de necrosis tumoral, que va a expresar moléculas de adhesión, el IL-6 promueve la diferenciación de monocitos, aumenta el número de plaquetas, la interleucina 4 relacionada a la inflamación alérgica, la interleucina 8 que es el principal química de los neutrófilos y interferón gamma contra agentes intracelulares. Y también vamos a tener habíamos dicho que lo proinflamatorio también, hay respuesta inflamatoria por la interleucina 4 por el Transforming Growth Factor, que es el BTGF, interleucina 10 y la 13. Y finalmente todo lo que se injuria o todo lo que una lesión tiene que haber una reparación, ¿no? Esto todo viene causa y efecto. Entonces ha habido una lesión y tiene que haber una reparación, ¿no? Entonces los neutrófilos, una vez que ya han englobado, fagocitado, ya han matado todas las bacterias, dicen ya, pues tenemos que repararnos. Entonces empieza los neutrófilos y macrófagos remueven el material extraño y los dendritos celulares, los fibroblastos, los suelos epiteliales y endoteliales van a crear nuevo tejido y restaurar la función, la angiogénesis para permitir la revascularización del nuevo tejido y los factores de crecimiento promueven estos eventos, ¿no? Entonces, todos estos que vienen con G son factores de crecimiento materiales, factores de crecimiento tisulares, alfa, beta, etc. Entonces, para promover factores de crecimiento, y aquí tenemos una injuria, una noxa, que puede ser mil cosas a la vez. Un infarto, una infección bacteriana, toxinas, trauma, que van a provocar esta injuria, una inflamación aguda mediada por los neutrófilos, por los mediadores inflamatorios y que puede progresar en una inflamación crónica en ciertas enfermedades, por ejemplo, es una autoinmune, es el lupus, la nefritis, etcétera, pueden provocar infección viral, infecciones crónicas, van a provocar que esta angiogénesis, esta fibrosis, esta cicatriz, ya no repare, no vaya hacia la resolución, puede ir a la progresiva. Y en el caso de que sea agudo y pues, afortunadamente se repare, va a haber un estímulo de limpieza, se van a aclarar o se van a limpiar las células inflamatorias, se van a reemplazar las células que están en su normal para volver a una función normal, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Por ejemplo, esto sucede en sepsis, porque a veces están alterados los ICAMs, los DECAMs, etcétera, van a provocar más inflamación en forma de pus, absceso y demás. Y a veces se repara con fibrosis, por ejemplo, hasta pasado en el COVID, ¿no? Los pacientes tenían injuria, inflamación en el parénquima pulmonar, algunos han evolucionado a abscesos, algunos han evolucionado a la famosa neumonía crítica y han habido la reparación normal. Muchos de las personas, nosotros tenemos muchas tomografías de tórax y muchos tienen fibrosis pulmonar post-COVID. Y lo que pasa, por ejemplo, en el EPOC, en algunos pacientes asmáticos, una pulmonar intersticial difusa, etcétera, que van a perder su función, van a la fibrosis. Entonces, la inflamación no va a ser nada más que la carrera entre proinflamatorios, procoagulantes, antifibrinolytíticos, antiinflamatorios, anticoagulantes y profibrinolytíticos, y ese desbalance entre ellos va a determinar la duración de la inflamación. Este es un resumen, esto se puede exponer, hay libros de inflamación en general, o sea, no es como que vamos haciendo, no es como
No es como que se podría resumir en una presentación corta, pero hemos tratado de tocar los puntos más importantes. Y ya ustedes tienen que complementar con el tema que ustedes han llevado en la teórica, también con la lectura adicional que ustedes tienen en los libros. Esto les tiene que estimular a estudiar el mismo tema de sus diferentes libros que ustedes están manejando, ¿no? Entonces, el día, yo les voy a pasar, voy a tratar de conseguir los 10 artículos para que el día viernes expongamos sobre inflamación, ¿no? Es porque este es un tema que tiene mucha tela que cortar. Entonces vamos a exponer los artículos por subgrupos, que yo les voy a pasar los artículos en esta oportunidad para que hagan su defensa del tema, ¿no? Y el día lunes estaríamos dando, el día viernes van a ser solo sus exposiciones, ¿no? Entonces les recomiendo, preparen sus exposiciones cortas. Las exposiciones van a ser según la cantidad de hojas del artículo. No sé si me están entendiendo, porque luego no quiero que me escriban, me pregunten, doctora, ¿cómo ha dicho? Yo les voy a mandar los artículos, ¿ya? Pónganse un artículo que tiene 10 hojas. Si tiene 10 hojas el artículo, entonces en la exposición se descuenta la primera hoja del artículo porque tiene una introducción, ¿ya? A ver, vamos a mostrar, porque al final de cuentas a veces no me entienden. Y vamos a ver aquí algunos de los artículos. Ya, aquí está. Entonces este artículo es súper cortito, porque aquí vemos que tiene un abstract, es corto, y aquí solo es media página. Tiene otra segunda página de teoría, una tercera, y miren que generalmente todos los artículos, las últimas páginas son bibliografía. Entonces, este artículo en 5 diapositivas se da por servido todo lo que tiene que exponerse, ¿no? Entonces, no tendríamos por qué extendernos más, porque no es un artículo largo y demás. Entonces, sus presentaciones, vamos a decir, ya, como uno, ya me ha tocado el artículo tantos, voy a exponer 5 minutos. Ponemos el cronómetro, exponen sus 5 minutos y listo. Tienen que ser así sus exposiciones en el momento que así cortas, ¿no? No vamos a exponernos y explayarnos porque somos de subgrupos, ¿no? Entonces, ahí va a ir en base a la cantidad de personas del grupo y demás. Yo voy a ver los grupos que ya tenemos. Me ha pasado una lista el representante y en base a eso yo voy a ver cómo quedan los grupos y en base a cuántos participantes tiene cada grupo vamos a definir. Yo voy a mandarles los artículos. ¿Ya? Hasta mañana en la mañana, si puede esta noche mismo les voy a enviar y si no, como tengo que comparar las listas, entonces esta mañana, por favor. El día viernes hacemos las exposiciones de artículos y el día lunes ya sería el examen y el avance del tema, que solo en realidad ya nos falta, si se dan cuenta, el siguiente tema ya es hidroelectrolítico. El día lunes ya cerramos con su presentación de tarea y examen de inflamación y el lunes avanzamos lo que es agua y sodio, porque potasio ya lo hemos llevado. Y para el viernes de la siguiente semana es su examen y presentación de tareas de todo hidroelectrolítico. No sé si tienen alguna duda. Hablen ahora o callen para siempre, porque luego me andan escribiendo todos sus dudas después. Doctora, para los artículos de equilibrio hidroelectrolítico, ¿tenemos que llevarlo el día viernes o el día lunes? El día lunes. El día lunes. Doctora.
Estando todo claro y no habiendo más preguntas, ya vayan a descansar. No sé si han ido abajo a mojarse, pero bueno, ya hemos conocido y hemos cumplido con lo que nos ha terminado la carrera. No sé si tienen algo más, si no, concluimos la reunión. Bueno, entonces nos vemos el viernes en la casa. Nos vemos, hasta luego, nos vemos, hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, doctora. No, gracias.